tarde estaremos acompañándonos y ahora nos vamos a poner un poquito serio porque estuvimos boludeando bastante Sí, estos che. últimos ratitos, pero nos ponemos serios porque, bueno, la crisis que hay, Amerita, sí. la crisis mundial a través del hantavirus. Terrible lo que Ya está más o menos pasando. sabemos que se contagiaron unas personas, se subieron a un crucero, se empezaron a contagiar y ahora, hoy estaba escuchando que hay, parece que una azafata también Oh. infectada. Bueno, la cosa se empieza a complicar y me empieza a dar miedo, me empieza a dar miedo. Entonces dijimos, vamos a hablar con alguien que sepa, que nos pueda explicar un poquitito este asunto. Y estamos comunicados, yo la entrevisté muchas veces durante la pandemia, la conocemos como la médica del pueblo, es médica infectóloga, se trata de Gabriela Piovano. Doctora Piovano, desde La Patriada te saludamos, mi nombre es Quique Duplá, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Quique. Gracias por llamarme. Al contrario, es un gusto para nosotros ya charlar con vos, Gabriela, muchas gracias. Y contanos un poco, ¿se está complicando? ¿Tengo miedo o estoy exagerando? Bueno, en la medida que vos no estés en Cabo Verde y no te toques subirte a ese barco, podés quedarte un poco Me tranquilo. quedo tranquilo, entonces, gracias, doctora. Ya está listo, terminó la. Gracias, terminó chau, la te nota. agradezco. Ya está. Ahora ya arrancamos, recién quería ser serio, ahora ya arrancamos con la boludez, ¿te das cuenta? 2 minutos dura. Tenés razón, te pido disculpas. No, por favor, por favor. Bueno, Mirá, yo creo que nos tenemos que preocupar en el sentido de que igual se informó que el año pasado fue la mayor cantidad de casos de hantavirus hasta por año hasta el momento. Mm. Ya se empezó a hablar también de ahora de casos en Neuquén, porque en realidad esto está circulando a través de los roedores, ¿no?, de campo, en todo lo que es la pampa húmeda y la zona sur del país. Y entonces, bueno, se van produciendo casos que a veces inclusive tal vez no se diagnostiquen como hantavirus por una cuestión de falta de por ahí de reactivos, Ajá. etcétera, para hacer el diagnóstico. Pero bueno, la cuestión es que no, en general, digamos, es un virus que se transmite a través de las excretas de estos ratones, y que el humano toma contacto con esto, salvo la subespecie Andes, que aparentemente es la responsable de este brote en el barco, que sí tiene la posibilidad de transmitirse entre personas. O sea, es una Si bien zoonosis, también podríamos decir, Gabriela. es una zoonosis, o sea, ataca a los roedores y circunstancialmente ataca a los humanos. Bien. Pero en el caso de la variante Andes, sí tiene, o por lo menos estuvo la idea de que se podía transmitir de persona a persona. Entonces, esa es la parte que sí te preocupa, porque entonces ya ahí no necesitas al ratón, Claro, o claro. que sea en un galpón o que sea en la pampa, ¿me entendés? O Claro. sea, ahí ya sí puede ser una persona que lo traiga de esas zonas, que es lo que probablemente también pasó en el buque, que tal vez subió a alguno de estos turistas infectados, porque encima tiene un periodo de incubación de una semana a 6 semanas. Oh, larguísimo. O sea que es larguísimo, es un montón de tiempo, y en ese tiempo, digamos, la gente circula y puede llegar a transmitirlo. Sobre todo, obviamente, si tiene el cuadro gripal, ¿no?, que es ya cuando empiezan los síntomas. Y bueno, y esta cuestión, lo que también te tiene que preocupar es que no tomamos la costumbre de que cuando tenemos fiebre y tos y todo eso, ponernos barbijo y no ir a los lugares Claro, a joderle la vida. claro que sí, ¿me claro que sí, entendés? Gabriela, claro. Vos decís, si yo tengo gripe, todos vamos a tener gripe. Claro. No, claro. ¿Entendés? No Hola. se va a salvar nadie. Hola, pero Gabriela. Te saluda Lucía Ríos. Bueno, ¿qué tal, Lucía? Muy bien, gracias. Hablamos recién de la cepa Andes, ¿no? De esta variable del virus. Si esto de ignorante total, pero si estábamos hablando de un virus que se transmite por estos ratones, ¿siempre estuvo esa cepa que se transmite por humanos? ¿Cómo se llega desde los ratones? En la medida es como pasó con el coronavirus. Ok. O sea, el coronavirus Ok. que brotó ahora en el 2019, o sea, ya lo hablamos de que los coronavirus son una familia de virus que están muy distribuidas en la naturaleza, y que en general, digamos, hay distintas subespecies que... Porque la cuestión es que los virus son seres que hasta se discuten si están vivos, mirá lo que te digo. Mira. ¿Por qué? Porque necesitan parasitar a una célula para poder reproducirse. Claro.
Y una condición de estar vivo es que vos te puedas autorreproducir. Entonces, el hecho de que tengas que usar el aparato de una célula indica que ahí ya hay una discusión, ¿no es cierto? Y vos, ¿cómo penetra los virus a las células? Por eso viste que el de la hepatitis no ataca el cerebro. ¿Por qué? Porque hay receptores que son como las cerraduras que utiliza el virus para ingresar, y eso le da selectividad. Y ahí hay una selectividad de especie. O sea, no todos los virus que ataquen a los gatos van a atacar a los humanos. Claro. Porque hay una selectividad de especies. Ahora, ¿qué pasa? En la medida que uno se junta con los gatos durante cientos de años, y los virus van ensayando hasta que en algún momento logran empezar a usar receptores que están en el humano, y entonces ya ahí no necesitan al gato. Claro, y eso es lo encuentran que el camino. pasó con el coronavirus. Claro. O sea, el coronavirus estaba entre los pangolines, entre los murciélagos, y bueno, el hecho de estar en ese mercado tanto tiempo ahí en contacto permanente, por ahí se dio un caso, dos, o sea, se fueron dando casos de a poco hasta que logró una efectividad de transmisión que provoca un brote, además por la cuestión esta que estamos hablando, ¿no? O sea, cuando se detectan los casos y China se aísla, ya en Estados Unidos, en Europa, había brote y se hicieron los boludos y no cerraron, y eso provocó que hubiera una pandemia. Pero el hecho, digamos, de que en el caso de esta variante, como vos decís, bueno, esa variante ha estado más en contacto entre las ratas y los seres humanos, y en un momento dado da un salto que le permite entonces ya transmitirse a los receptores, usando los receptores de las células del humano sin necesidad de, vuelvo a insistir, de que haya un ratón de por medio. Bien. Ahora, Gabriela, la Organización Mundial de la Salud se abocó de lleno a esta situación. ¿Vos creés que todavía está controlado esto o ya se escapó? No, esto está controlado en el sentido de que justamente al ir en un barco, viste, ya si se te escapa adentro de un barco, claro. Ya estamos mal. Pero la cuestión es lo que pasa también, o sea, en la medida que los ratones puedan, porque bueno, no queda claro qué es lo que pasó, puntualmente no tenemos la información. Seguramente el que está estudiando la epidemiología del brote iba teniendo claro lo que pasó, pero bueno, nosotros todavía no tenemos realmente esos datos. Pero bueno, las especulaciones son, por supuesto, de que haya subido un pasajero o dos infectado, como por ejemplo puede ser ese matrimonio que después fallecieron, y toman contacto. Y ahí también ves, por ejemplo, tenés que ver los casos de enfermos que habían estado, por ejemplo, compartiendo el camarote, viste, o en algún lugar, viste, el microcine del buque, viste, o sea, hay lugares donde pueden estar en contacto cercanos, y esto posibilitar. Y la otra cuestión, por supuesto, que haya entrado un ratón a la bodega del barco y algunas de las cosas, que son las bebidas que se sirvieron, estuvieran contaminadas por la orina, ¿está bien? Gabriela, sí, perdón. Entonces, en ese sentido, digo, o sea, ya si se nos escapa esto, estamos al horno, ¿me entendés? Sí, claro que sí. Es como una cosa que hay un vector que vos tenés que localizar y listo. Gabriela, volviendo un poco a nuestro país, en un momento jodíamos al principio de, bueno, si no estás en tal lugar, estamos más tranquilos. ¿Cómo está la situación del hantavirus acá en Argentina? Y de alguna manera, si tenemos que esperar algo, entiendo que los que están afectados ahora, que son creo que 8, ninguno es argentino, pero ¿cómo es? Por fin. Una vez. Una vez. Siempre, aparte siempre hay uno de nosotros ahí hinchando en el medio, pero esta vez no nos tocó. Más allá de eso, ¿cómo está el hantavirus acá en Argentina? ¿O el virus Andes también? Bueno, es que justamente estuvieron comentando que fue la mayor cifra en los últimos años el año pasado. Sí. O sea, esto, digamos, vos no tenés peligro en este momento de que te suceda lo que sucedió con coronavirus por lo que estamos diciendo. Sí. Porque primero que la transmisión tampoco es tan efectiva, ¿no? De persona a persona. Y tampoco todos nosotros estamos yendo a los galpones donde hay ratas. Y a chupar botellas. Y estos ratones específicos. Ahora, bueno, si vos me decís el día de mañana, este ratón se junta tanto con las ratas de la ciudad
que el virus empieza a pasar de rata en rata y de rata a persona, y bueno, ahí vamos a estar complicados en algunos lugares, pero nunca va a ser la masividad de un tipo que se sube al bondi Y y te tose. infecta a toda la gente, ¿me entendés? O sea, en ese sentido es diferente, pero sí está hablando de la cuestión que sí hablamos al principio, de esto, de la entrecruce de la población humana con la población rural, con los animales rurales, con la soja, con el acopiamiento de cereales, con la higiene que se hace mal, que no se toman los recaudos. Vos fíjate que hablamos, por ejemplo, vos fíjate en las plazas que se usa ese elemento, ese dispositivo que es como un caño de escape que tira aire, Sí. ¿no? Para correr a las hojas, Sí. y eso levanta un polvo que, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires podría tener leptospirosis, que es una bacteria que también se transmite por la orina de los perros y también de las ratas, y ya ha causado brotes, que bueno, hubo un brote en Santa Fe en un sanatorio, ¿no? Ah, Pero mirá. en el caso por ejemplo, gente que va a la misma plaza, Claro. ¿entendés? Entonces hay cosas que no hacemos bien, que no aprendimos, por eso insisto, que tampoco se nos enseña, estamos demasiado hablando pelotudeces de millones de cosas y no realmente poniéndole a la población claro, porque también todo eso lleva más, porque vos, por ejemplo, en este caso, en vez de entrar con eso, tendrías que baldear para no levantar el polvo, para no aerosolizar, Claro. y el trabajador que entra a laburar en el galpón tiene que tener un barbijo N95, ¿no? Un barbijo pedorrete, y tiene que usar guantes. Entonces ahí Claro. ya, vamos a decir que entre comillas, se encarece la prestación, y tampoco nosotros estamos acostumbrados a usar estas cosas. ¿Sabés qué? A eso justo iba mi pregunta siguiente, porque quiero volver un poco como al origen de los cuidados, de alguna manera. Vos en un momento dijiste esto, ¿no? Cuando uno tiene fiebre no se pone Gripe, barbijo. claro. Tenemos que volver un poco a registrar lo que está pasando, aunque uno no se sienta mal. Quizás, digo, no sé, vas en el subte, no importa que no te sientas mal. Digo, tenemos que quizás, no te digo, no sé si todos los días, no sé, respondeme vos, pero usar barbijo, ¿deberíamos usar más seguido? No, aunque sea usarlo cuando vos tenés fiebre y tos. Aunque sea, claro. Porque el tema es que la gente cree que el barbijo lo va a usar para protegerse. O sea, mirá, lamentablemente lo carente de idea que tenemos, y que lo único siempre se centra en nuestro propio ombligo, tiene que entender que vos tenés que usar barbijo para proteger al otro, porque el barbijo ese que usamos normalmente, el celestito, sirve para que si yo toso y tiro al aire virus, llegue menos lejos y afecte a menos gente. Claro. Pero no es un barbijo que filtra el aire y no deja pasar el virus, entonces si yo lo uso me protejo. Claro, Y ahí, por ejemplo, tenés una idiosincrasia nuestra, ¿entendés? claro. Porque Claro. tampoco se entiende que si yo me pongo el barbijo cuando tengo fiebre, estoy protegiendo a un otro, que voy a hacer yo mismo en otra circunstancia. Total. Pero no por la idea de que yo me ponga un barbijo porque los que están acá tosiéndome alrededor no me van a afectar. No. Los que se tienen que poner el barbijo son los que están tosiendo, los que tienen que limitarse, porque vos fíjate que muchas de estas cosas son que por ahí, no te digo a esta gente, pero te va a pasar que se suban al crucero con gripe. Y sí, ¿Entendés? por una Porque cuestión en de vez de decir, no, estadística debería pasar. claro, además, Claro. pero ahí está la irresponsabilidad, ¿me entendés? Claro. De no decir, no, bueno, a ver, y la misma empresa, y no pierde el pasaje. No, la empresa tiene que cubrirle, porque la empresa tiene que agradecer que el tipo no se suba y la meta en el quilombo que lo están ahora metidos. Claro. ¿Entendés? Porque siempre va a ser mejor prevenir que curar, pero el tema es que estamos en un mundo donde ya no se hacen las cosas para que esté todo bien, se hacen las cosas para que esté mal. Sí. Entonces ahí es donde cagaste, porque vos en vez de, fíjate que con la pandemia, por ejemplo, y ya que estamos, los invito a ver Piovano a través de la pandemia. Claro que es un sí. documental que hicimos con Jorge Dorio, y que está en YouTube, Piovano a través de la pandemia. Y vos fíjate que, por ejemplo, se reprocha, ¿no?, a la Organización Mundial de la Salud el mal manejo de la pandemia. O sea, ni siquiera saben que la organización no manejó la pandemia. Claro. La pandemia la manejó cada país, cada distrito,
a su forma, y después vos podés ver quién tenía razón con determinadas conductas y cuáles no, en base a lo que iba pasando. Y acá, por ejemplo, si vos mirás nuestra curva, nosotros veníamos con 30.000 muertes en el primer brote, y se hace un segundo brote con 100.000 muertes a partir de la escolaridad presencial. Y vos fijate que los caraduras estos terminan diciendo que el problema fue que nos dejaron salir. Claro. Y que murió mucha gente porque los infectólogos matamos a la gente. Entonces, entonces bueno, ahí tenés cuando realmente hay toda una idea detrás, hay un grupo, hay una camarilla, hay un poder que realmente labura para que estemos confundidos y tomemos malas decisiones, ¿entendés? Claro. En cualquier cosa que sea, que las decisiones sean malas, ¿viste? Claro, claro. Y que se muera el que se tiene que morir, ¿no? Exacto, y si es el hermano de ellos también. Sí, claro. ¿Entendés? Porque este es el tema que tenés. O sea, porque esto en realidad viene originariamente del pueblo sajón, ¿viste? Que son una mierda. O sea, son una mierda, ¿viste? Se odian entre ellos, se cagaban, se mataban. Sí, claro. El clima de Inglaterra es una cagada, entonces están todo el tiempo adentro, por eso son horribles físicamente, tienen un montón de problemas. Y trasladan eso, lo han hecho en todas sus colonias, ¿no? Que más prendió, por supuesto, en ese sentido es Estados Unidos, y ahora lo peor es que nos quieren traer toda esa forma de ver el mundo y la vida a nosotros, ¿no? O sea, fíjate esto que pasa hoy, que es el famoso salir del placar de hijo de puta, ¿viste? Sí. O sea, antes vos eras una hija de puta, pero decías, no puedo decir, ¿viste? Que los negros los maten a todos, que los pibes mogólicos, no sé qué. Y ahora se aplaude, ¿viste? O sea, ahora es como, bueno, es lo que yo pienso, es lo que yo... Entonces, esto, digamos, va con todo lo demás, ¿me entendés? O sea, con gente que votó a un tipo que les decía, te voy a hacer mierda. Claro. Y el tipo viene y los hace mierda de verdad y siguen aplaudiendo. Entonces, ahí es donde uno tiene que darse cuenta que realmente hay un equipo del mal, ¿viste? Porque cuando uno dice esto, ya la agarró a la piba esta, pero no es así. O sea, realmente hay un equipo laburando en forma ordenada y nosotros somos un quilombo y nos peleamos entre nosotros. Y ahora te van a meter a Goebbels. Sí, claro, que con Ahora rezo... vamos a meter a Goebbels y vamos a ir para atrás con el aborto y el matrimonio igualitario. Todo para atrás, chicos, todo para atrás. Y encima apoyado por el peronismo. Entonces, es terrible Sí, todo esto. Última pregunta, Gabriela. El hantavirus existe hace un montón, no es algo que apareció hoy. ¿No hay una vacuna? ¿Nadie se propuso encontrar una solución a esto? Mirá, lo que pasa es que no todo es como nos pasa con el HIV. Claro, Que también y es además, un virus. Y además, ¿a quién vacunarías? A toda la población, claro. Y pero ¿para qué voy a uno que, por ejemplo, hoy por hoy Tierra del Fuego no tiene? Claro. O sea, voy a gastar vacunas, aparte en el medio de un antivacunismo que ni siquiera dentro de poco no se van a poner la de la polio. Sí, claro. Va a volver la O sea, polio, va a volver la polio. Es que escuchame, amor, vos acordate que hace unos meses Israel dejó de bombardear unos días a su enemigo para vacunarlo contra la polio porque hubo un brote de polio en Gaza. Mirá. Hubo un brote de polio en Gaza. Porque lógicamente cuando vos estás con todo el quilombo que estaban así, que aparte te acuerdas que le bombardeaban los hospitales, Sí. obviamente, bueno, fue el único motivo por el cual Israel dejó de tirar bombas, y vuelvo a insistir en la imagen de que fue a vacunar a su enemigo, fue cuando hubo un brote de polio. Mirá. Quiere decir que la polio no se fue, Claro. y quiere decir que vacunar es el único método que hoy tenés para prevenir estas cosas. Totalmente. Cuando tenés la posibilidad. Totalmente. Bueno, te estamos perdiendo, Gabriela. La primera fase Ahí está. clínica, Ahí está. justamente del 2021, y lamentablemente tuvieron que cerrar todo porque además no dio resultado, porque ahí tenés ya la idiosincrasia del virus, Claro. ¿entendés? O sea, si hay una gran capacidad de mutar, vos no lo vas a hacer. O sea, tenés que buscar una porción del virus que sea estable, que el organismo siempre la pueda reconocer. Y a su vez, ponele que tuviéramos la posibilidad, que hay algunas vacunas de estas, viste, para el mal de los rastrojos Sí. y todo eso, que son de esa familia Claro. de virus,
Claro. Perfecto. Muy bien. Gabriela, ¿Nos podemos reír entre todos? sí. ¿Eh? Sí, claro Que que vos, puedo. el patrón va a gastar plata para Claro. poner una vacuna al peón. Tenés razón, tenés razón, tenés razón. ¿Viste? No le dan barbijo para que laburen bien, le van a dar una vacuna. ¿Entendés? Tal Claro. cual, tal O cual. sea, este es el tema. Bueno, repetime en YouTube, ¿dónde te encontramos? Bueno, por un lado me encuentran en Mundo Piovano, Sí. en YouTube, y ahí tenemos el documental Piovano a través de la pandemia, que es un hermoso documental que hicimos con Jorge Dorio, el amigo Dorio que también Sí. se fue Se lamentablemente. nos fue, pero, Jorgito, claro que sí. una cosa hermosa, y bueno, y entonces es muy dinámico, o sea, te van a acordar de cosas que, mira, ¿te acordás de esto? Mirá. Sí. Muy bien. Y bueno, nada, qué sé yo, es como un material bueno para reflexionar también sobre... Porque también nosotros hay gente nuestra que es media conspiranoica con el tema del coronavirus. Sí. Y entonces ahí yo entiendo que cuando empezamos a decir, no, porque es un virus que hicieron esto o hicieron lo otro, de alguna forma es desligarnos de la cuestión de cuidarnos, ¿me entendés? Claro, claro, se entiende bien. Y eso es muy nuestro, ¿viste? Con el Bueno, que hicieron, ya va a aparecer, o sea, bueno. Se nos está cortando la comunicación, Gabriela, y no quiero... a verme. Gabriela, Ya está, me voy, me fui. no, se está cortando y te perdemos. Gabriela, te mandamos un beso. Seguramente vamos a volver a charlar a ver cómo Sí, evoluciona claro. esto. Sí. Dale, no hay ningún problema, chicos. Gracias por todo y bueno, vean el documental y síganme en las redes. Dale, besito es un grande. trato, es Un un trato. abrazo. Dale, Beso dale, grande. dale. Adiós. Chao. Allí se retira la doctora Gabriela Piovano, a quien conocimos durante la pandemia como la doctora del pueblo. Ella es médica infectóloga y nuestro tema fue el hantavirus. F